Vamos a retomar la historia de la iglesia. Hoy es historia de la iglesia y si el Señor lo permite, bueno, la próxima semana vamos a retomar la cristología. Estamos, como ya lo saben, una semana damos cristología y la otra semana damos, teología, y la otra semana damos la historia de la iglesia. Entonces lo alternamos, ¿ok? Entonces ahí pues ya sabemos cómo está el orden. Si hay algo que quedará, que no hubiera quedado claro alguna clase al final, o en de la clase al final, si tiene alguna duda podemos revisarlo. Y bueno, yo nada más le animo a que podamos repasar lo que decimos aquí. Queda grabado, queda subido. Entonces nada más pues tomarnos el tiempo para repasar, ¿verdad? Un día volver a escuchar la clase y las notas pues tenerlas bien. Amén. Bueno, acompáñenme a hacer una oración para entrar a la clase y ahorita vamos a decir el tema y qué es lo que vamos a estar retomando. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por su amor, su misericordia, porque nos ha permitido estar aquí. Gracias por permitir todas las cosas y las situaciones que nos han atraído a este momento y a este lugar. Gracias por cuidar nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Gracias también porque hoy queremos venir a este lugar, pero no solo para adquirir conocimiento o mucha información. Queremos salir con una lección, aunque es una clase, Señor. Te pedimos que nuestro corazón esté atento, nos ayudes a tener un corazón enseñable para poder salir de este lugar edificados, instruidos también, Señor, con una lección de fe para vivir nuestro día, Señor, cada vez que tú nos concedas estar aquí. Y que no usemos lo que aprendemos aquí, Señor, no lo usemos para presumir, ni tampoco lo querramos usar para... Guárdanos, Señor, de querer usar todo lo que aprendemos aquí para ganar discusiones solamente, o para presumir que sabemos, o que no, Señor, que lo atesoremos para fortalecimiento de nuestra fe. Y si tú nos das la oportunidad un día poderlo compartir con alguien, pero no usarlo solamente para querer impresionar a nadie, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén. Bueno, hoy es el tema número 40. Vamos a hablar de la historia de la iglesia, ¿verdad? De lo que hemos venido aprendiendo. Y bueno, hoy vamos a hablar del puritanismo de la Nueva Inglaterra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que había estado pasando? Bueno, ya hemos hablado de varias cosas, pero aquí es importante, este punto es como un poquito antes de lo que vimos la vez pasada en el tema de cuando hablamos de John Wesley, ¿verdad? Cuando hablamos de George Whitefield, el predicador, ¿se acuerdan? Bueno, ahorita vamos a hablar de esto porque fue más o menos dentro de ese periodo también que sucedió esto. Después de las siguientes clases de la historia de la iglesia, podemos decir que ya estamos en la era moderna de la iglesia. Ya pasamos los inicios, los primeros siglos, la época donde fue la Edad Media de la iglesia, ¿verdad? Cuando la figura del Papa emergió dentro de la iglesia y sucedieron muchas cosas, y ya después entramos a la parte donde empezaron a aparecer los diferentes movimientos evangélicos. Bueno, fue la Reforma, ¿verdad? Hablamos de la Reforma. Los hombres que se levantaron en protestar en contra de la iglesia, no en contra de la iglesia, sino en contra de las prácticas que la iglesia tenía o hacía, que estaban mal, que estaban en contra o que no venían en la Biblia. Entonces, por eso se le llamó Reforma Protestante, porque protestaron contra el pecado que había en la iglesia o las prácticas pecaminosas que había en la iglesia, ¿ok? Pero bueno, pasa todo esto y con el tiempo surgen diferentes movimientos dentro ya de lo que fue el protestantismo. Acordémonos que el cristianismo se empezó a categorizar, o digámoslo, no quisiera usar la palabra, pero es lo que nos ayuda a entender un poquito más. Se empezó como a dividir en diferentes denominaciones, subdenominaciones dentro del cristianismo protestante. Ahora, bueno, ¿por qué hay tantas? Bueno, esto ya es porque muchos hombres tuvieron interpretaciones de pasajes, de ciertas ideas y bueno, un montón de cosas, hay muchas historias. Si llegamos vamos a llegar a algunos puntos de cómo surgieron otras sectas también dentro del protestantismo, y todavía todavía siguen surgiendo todavía en el día de hoy. Pero bueno, mientras llegamos ahí, ya podríamos decirse que estaríamos en la parte de la iglesia moderna, ¿ok? Porque ya pasamos la iglesia primitiva, pasamos la iglesia medieval, fue la Reforma, y ya estos movimientos ya a partir de 1900 hacia acá ya se considera la era moderna de la iglesia. Ya mucho de lo que sucedió hace 100 años
hace 100 años o 120, a partir de 1900 para acá, a inicios del siglo pasado, sí ha habido algunas cosas, pero ya se dieron a partir de unos, bueno, ya se pudiera considerar casi otra etapa aquí, ¿no? Pero no han habido grandes cambios o grandes cismas o divisiones dentro del protestantismo. Solamente han surgido corrientes, ¿verdad? Doctrinas que han de repente, o como también se les llaman, oleadas, ¿verdad? De ciertas doctrinas o corrientes o ideas que han de repente permeado en algunas iglesias. Pero bueno, nuestra oración no es, ¿verdad?, andar viendo en qué se equivocan otros hermanos de otras iglesias, no andar viendo quién sabe más, quién sabe menos, no, sino dar gracias a Dios porque, pues bueno, estamos aprendiendo, ¿sí o no? Y estamos en un lugar donde tenemos una familia en Cristo y venimos todos juntos a alimentarnos y a recibir la palabra. Ya si en otros lugares hay cosas, pues nosotros debemos mantenernos a que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a permanecer fieles a Él. ¿Cuántos saben eso? Y si hay otros hermanos que usted tiene amigos de otras iglesias, de otras denominaciones, no les cierre la puerta cuando lo vayan a visitar, no pasa nada, solamente pues saber que si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, no usar eso como algo que nos divida, sino, ¿verdad?, darle lugar más a la paz, al amor, pero sin comprometer el compromiso que tenemos delante de Dios, porque acuérdense que hay doctrinas, bueno, más bien sí doctrinas, digámoslo así de esta manera, o puntos doctrinales que son secundarios, ¿sí me explico? Que son secundarios, y eso no hay que darle tanto, ¿verdad? Pero los que son las doctrinas fundamentales de la iglesia, ahí sí nosotros tenemos que permanecer firmes en eso, ¿ok? Como la Trinidad, la santidad de Dios, todos los que son cosas que son fundamentales, ahí sí lo que comprometa esas doctrinas o esas enseñanzas, bueno, ahí sí, con todo el respeto, ¿verdad?, tenemos que mantenernos en lo que la Biblia enseña, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hablar entonces hoy? Vamos a hablar del puritanismo de la Nueva Inglaterra. Bueno, fíjense, el puritanismo inglés acabó emigrando a las colonias a la Nueva Inglaterra. ¿Cuál es o dónde era la Nueva Inglaterra? Bueno, Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, acuérdense, ¿ok? Porque los ingleses, bueno, aquí los que llegaron, bueno, oficialmente, ¿verdad? Quien dice que llegaron, ¿verdad?, o lo más popular que se dice, que fueron los españoles que llegaron aquí a América, ¿se acuerdan? Que no fueron los primeros en llegar, ¿no? O sea, ya había gente, vikingos, bueno, ¿verdad?, habían llegado, etcétera. Pero ellos llegaron aquí a colonizar como tal, ellos fueron de alguna manera los primeros en ese sentido. Entonces, cuando Cristóbal Colón descubre aquí América y cree que la India, bueno. Pero los ingleses no llegan aquí, a lo que hoy conocemos como la parte que es México, llegan más arriba, ¿verdad?, de aquel lado por donde está, si ubicamos el mapa, ¿no?, por donde está Miami, Florida, porque llegan de la costa, acuérdense. Bueno, pues llegan a aquellos lados, entonces vienen de allá los ingleses a empezar a poblar esa parte del continente, ¿ok? Ellos venían también buscando oro, porque pues los españoles saquearon toda la riqueza, ¿no? Pues ellos también querían eso. Bueno, entonces el puritanismo inglés acabó migrando a las colonias. Cuando llegan aquí, nomás para que entendamos por qué digo las colonias y porque las colonias, la colonia aquí de la Baja, no, esas colonias no. O sea, así se les llama porque durante mucho tiempo, cuando Inglaterra empezó a tomar territorios aquí, estableció 13 colonias, ¿ok? 13 colonias que eran de Inglaterra. Pero bueno, eso era al principio, ¿ok? Ya después Estados Unidos, su independencia también y tal, pero bueno. Bueno, durante el reinado de Jacobo I, o en inglés James, también se le dice, algunos puritanos se desanimaron ante el ritmo de la reforma y se separaron por completo de la iglesia de Inglaterra. Fíjense, tras una breve estancia en los Países Bajos, lo que se entiende como Holanda, ¿no? A veces más o menos para ubicarnos, un grupo de puritanos que se separó, más conocidos históricamente como los peregrinos, acabó estableciendo la colonia de Plymouth en 1620, en lo que hoy es el sureste de Massachusetts, ¿ok? Ahí. ¿Qué sucede ahí? Bueno, cuando un arzobispo de nombre Laud comenzó a reprimir sistemáticamente a los puritanos, la inmigración al Nuevo Mundo aumentó drásticamente. Estos hombres, los puritanos, venían huyendo de Inglaterra, ¿okay? Y se vinieron para acá, ¿okay?
¿verdad? Lo que hoy se conoce como lo que es Estados Unidos, pero no estaba así al principio, todo el mapa grande, no era un pedacito nada más, pero empezaron a llegar desde allá. Recordemos que hoy en día siempre se ha dicho que la nación o el país de Estados Unidos fue formado, ¿verdad?, en los valores cristianos, ¿ok? Que las leyes, bueno, eso es cierto, pero no fue el único país. La realidad es que todo el mundo occidental creció con los valores cristianos. Todas las naciones de Occidente, todas las leyes y las constituciones están basadas en la palabra de Dios. Para el pesar de muchos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad cristiana, porque todo el modelo que hoy se entiende como incluso el modelo de trabajo, ¿verdad? Todo deriva de la influencia que tuvo la iglesia en épocas pasadas, ¿ok? El meter a la cárcel a un ladrón, todo eso son leyes basadas en las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, vivimos en un mundo que creció, bueno, en este lado del mundo que creció y se desarrolló en los principios cristianos de la palabra de Dios. Todas las leyes que sabemos de las constituciones de los países se basaron en la enseñanza o en los principios bíblicos de justicia, de ética y moral, ¿ok? De ahí viene, no crea que se les ocurrió la nada, de ahí viene, solamente que pues eso fue a los inicios, solamente que con el pasar del tiempo, la secularización y la promoción o promover un estado laico, o sea, un estado laico quiere decir sin religión, que no tenemos que los gobiernos no deben de imponer una religión, ni en las escuelas tampoco. Entonces, esa parte se fue olvidando de los inicios de muchas naciones. Hoy en día, la verdad, la mayoría no sabe esto. Nadie sabe que la mayoría o que todo el lado occidental del mundo creció en los valores cristianos, pero esa es la realidad, ¿ok? Bueno, entonces mientras la relación de los puritanos con el nuevo rey se ponía más difícil o más fea, un hombre de nombre John Winthrop, un abogado puritano, comenzó a perseguir seriamente la perspectiva de una colonia puritana en Nueva Inglaterra. Winthrop obtuvo una carta real para establecer una provincia de la Bahía en Massachusetts, y en el año de 1930 se le dieron 700 colonos en 11 barcos y zarparon hacia Nueva Inglaterra. Mientras estaba a bordo del Arvela, así se llamaba la nave, Winthrop predicó un famoso sermón en el que declaró a sus compañeros de viaje. Fíjense, esto fue lo que él dijo: seremos una ciudad sobre una colina, y los ojos de todos los pueblos estarán sobre nosotros. Aquí es donde sucede la gran migración, fíjense. Otros fueron cautivados por esta visión puritana de una mancomunidad cristiana, y desde 1630 hacia el comienzo de la Guerra Civil Inglesa, casi 21,000 puritanos de diversas tendencias emigraron a Nueva Inglaterra. Esta expedición de puritanos ingleses, liderada por Winthrop, no fue sino la primera de lo que se conoció como la Gran Migración. A esto, hermanos, a la venida de los puritanos de Inglaterra a lo que hoy es Estados Unidos, que en ese momento se le conocía como Nueva Inglaterra, se le conoce como la Gran Migración, ¿verdad? Porque migraron de allá para acá por la persecución que había, ¿ok? Es por eso que la cultura ya es diferente. O sea, aquí vinieron los españoles y se mezclaron, ya saben lo que pasó, ¿no? Pero allá llegaron los puritanos, ¿ok? Allá completamente fue diferente. Bueno, en un inicio Dios empezó a prosperar el avance de esa nación y muchas cosas, ¿verdad? Pero con el tiempo pues también se corrompieron y tal, bueno. Pero esto fue lo que sucedió. Estos son los orígenes de cómo empezó a surgir esa nación, ¿verdad? Obviamente que no todo fue miel sobre hojuelas, no hubo cosas muy feas, pero eso ya es historia, ¿no? Eso ya no es historia general o historia universal, ¿no? Ya no es historia como tal de la iglesia. Pero desde nuestra perspectiva, para que nosotros podamos aprender y saber, los puritanos, que eran una subdenominación o otra denominación del protestantismo, ¿verdad? Un gran número, ya lo dijimos aquí, empezó a venir hacia Nueva Inglaterra, ¿ok? Y ahí es donde se empezó a poblar, ¿ok? Bueno, ¿cuál fue la estructura social de este pacto, de todo lo que sucede? Bueno, hubo una primera generación, los primeros que empezaron a llegar de allá de Inglaterra hacia esa parte, no aquí, sino allá. Bueno, esta primera generación fue rigurosamente piadosa, ¿okay? Estos puritanos, los primeros, bueno,
posteriores, estos primeros puritanos o estos puritanos posteriores eran diferentes de los separatistas de la colonia de Plymouth. Los colonos de Winthrop eran puritanos no separatistas que deseaban reformar la iglesia establecida, adoptando una estructura eclesiástica casi congregacional. Los puritanos en Massachusetts permanecieron en plena comunión con la iglesia de Inglaterra. Este hombre, Winthrop, y sus compañeros expatriados ingleses abrazaron la visión de una sociedad purificada, fíjense, y comprometida con los principios bíblicos, tanto como deseaban a una iglesia purificada. Ellos tenían la visión o la idea de crear una sociedad completamente cristiana. Bueno, era un deseo que tenían, y que todos compartieran eso, que hubiera una iglesia. ¿Sí me explico? Eso era lo que querían. Obviamente que eso era un buen deseo, y obviamente que eran de las mejores intenciones. Y claro que para eso iba a haber mucha oposición. Pero por eso, fíjense, este es a veces un ideal que se escucha muy noble, pero la realidad es que el enfoque de la iglesia no es tan así. ¿Cuántos han escuchado que dicen México para Cristo o Estados Unidos para... Bueno, entendemos que la intención es predicar el evangelio, ¿sí o no? Conquistar, pero Dios no nos mandó a conquistar el mundo. Fíjense, es la diferencia. Dios nos mandó a vivir el evangelio. ¿A qué? A ser discípulos, ¿ok? No a conquistar naciones en ese sentido, porque nosotros no somos, el que conquista es Él, pero Él es el que conquista los corazones. ¿Sí me explico? Claro que sería hermoso, pues, ¿quién no quisiera un presidente, verdad, cristiano, verdad, que apoyara a la iglesia, que no hubiera la persecución y todo eso? Pues sería increíble, ¿sí o no? Pero se nos olvida, hermanos, que el verdadero paraíso no está aquí. Para nosotros, ¿dónde está dónde estará nuestra habitación eterna? Allá en la eternidad, ¿sí o no? Ahora, entonces, ¿qué, hermano? Ya no vamos a evangelizar, no, porque luego me cambian aquí el mensaje. No, tenemos que vivir, tenemos que predicar el evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio, y guiados por Dios, seguir haciendo discípulos, pero no conquistar naciones. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es vivir y predicar el evangelio, y el que crea, bienaventurado, tendrá vida eterna. El que no, pues ya dice la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede con los que no creen? Pero no es el enfoque, ¿verdad? No es el enfoque, es que prediquemos el evangelio para que puedan conocer a Dios, para que aquellos que nos vean a nosotros puedan... Entonces, estas ideas a veces que son muy triunfalistas, ¿no? De que, pero tienen ese inacierto o ese grado de verdad de inacierto. ¿Por qué? Porque, para empezar, nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Pero va a convencer a alguien de su pecado cuando vea que nosotros estamos viviendo las verdades del evangelio, y entonces se va a cuestionar. Mi vecino no se desvela, nunca hace fiestas a las 3 de la mañana, no habla muy diferente, la música que escucha es diferente, el lenguaje, ¿qué le pasa? ¿No son de aquí o qué? Entonces ahí eso es lo que va a brillar, esa es la fe que va a brillar en este mundo completamente lleno de pecado y oscuridad, y eso es lo que va a atraer, o lo que va a empezar, ¿verdad?, a llamar la atención a aquellos que están alejados. Pero no tenemos de parte de Dios ni del Señor Jesús la encomienda de conquistar naciones. Él dijo que fuéramos a predicar, ¿se acuerdan en Mateo 28? Que fuéramos a predicar el evangelio, a ser discípulos y bautizarlos, no a que conquistáramos una nación. No a que, ¿verdad?, hiciéramos revoluciones, derrocáramos reyes o que hiciéramos guerras. Eso el Señor no nos mandó a hacer. Y ahí andan muchos con ideas muy raras, ¿no? Pero bueno, esto es lo que deseaban, ¿verdad? Y eso era algo muy, muy bueno. La idea del pacto entre Dios y su pueblo estaba en el núcleo de la empresa de Nueva Inglaterra. En este pacto prometieron, fíjense, eso es algo muy interesante, por eso al principio el avance que tuvieron fue muy impresionante. Esta nación prosperó muy rápido, o sea, lo que después se conoció como Estados Unidos, Nueva Inglaterra. Esta parte, fíjense, en este pacto prometieron, fíjense, hermanos, obedecer a Dios y sus mandamientos, y ellos creyeron, ¿verdad?, que Dios bendeciría sus vidas. Esta estructura social de pacto incluía una piedad pública. Fíjense, prohibieron los entretenimientos seculares como los juegos de azar,
por decir sea de paso. Nosotros no tenemos que estar participando en todo lo que englobe esta categoría, hermanos, de juegos de azar. Eso a Dios no le agrada. En las apuestas, todo eso, hermanos, no debemos participar para nada de eso. Entonces, fíjense, prohibieron entretenimientos seculares como juegos de azar, las fiestas mayales, las carreras de caballos. Acuérdense que en los hipódromos se apuesta, ¿se acuerdan? Por los caballos. A ver, pues el rifle y el no sé qué. Bueno, entonces no apostar para eso. Eso estaba mal y lo prohibieron. Era algo que se hacía en esa época y era algo muy, bueno, todavía existe, pero era algo que era normal para el resto del mundo, pero ellos lo prohibieron. La caza de osos y hasta incluso prohibieron el teatro, fíjese. De hecho, las celebraciones navideñas, fíjense, esto ya se fueron pero entendemos el sentido, ¿no? Las celebraciones navideñas fueron prohibidas porque para ellos eran como rituales paganos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿O cuál es el inacierto aquí? Bueno, que para empezar, nosotros como cristianos entendemos cuál es el verdadero significado o cuál es la verdadera celebración en Navidad. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad que no estamos esperando los regalos? ¿Verdad que no, jóvenes? ¿Verdad que no? Por eso no hagan cartas de Santa Claus. Mejor no oren a Dios en la mañana, que los ayude a ser transformados. O que nos ayude, dijo el otro, ¿no? Entonces, no, porque nosotros entendemos que la Navidad no se trata de regalos, no se trata de comida, no se trata de los foquitos, no se trata de eso. Tristemente, hoy en día, y bueno, en esa época ya estaba, ¿verdad? Pero hoy es más fuerte que antes, la industria se ha encargado de enfocarse en los símbolos o en muchos símbolos que ellos empezaron a llamar navideños, ¿verdad? Como todo esto que ya mencioné, para distraer a la gente o para hacerles que se les olvide cuál es el verdadero propósito de celebrar Navidad. ¿Qué celebramos nosotros? ¿Sabe? El nacimiento de Jesús, que Él vino. Y no ocupamos una fecha necesariamente, un día. Eso lo tenemos que celebrar todos los días. Damos gracias a Dios todos los días por nuestro Señor Jesús. Entonces puede ser Navidad todos los días, quiero regalar todos los días, hermano. No, pues ahí está mal usted, hermano. No, tranquilo, no es así. Es porque, sí, porque luego, ¿verdad? Somos bien camaleónicos aquí en México. Pero no, nosotros celebramos Navidad en el sentido de que vivimos agradecidos porque nuestro Salvador, nuestro Dios tomó nuestro lugar para rescatarnos, que Él personalmente vino despojándose de toda su gloria para tomar forma de hombre y cargar nuestro pecado. Y eso es lo que celebramos, o sea, en Navidad, no. Así que si no pone árbol, no pasa nada. Dios no se va a ir de su casa, hermano, si no pone ahí, no pasa nada. No tiene que ponerlo a fuerza, tampoco si lo pone se le va a parecer Belcebú. No. Pero no es el enfoque, ¿sí me explico? No, puede adornar su casa, ya eso depende de cada quien, ¿no? Pero el propósito verdadero es celebrar a Jesús. Porque ¿cómo se sentiría usted que el día de su cumpleaños todos organicen una fiesta, ¿no? Se regalen cosas y se olviden de usted, no lo inviten? ¿Cómo se sentiría? Pues súper mal, ¿sí o no? Lo que queremos en el cumpleaños es que nos consientan, ¿no? Pues es lo que le hacemos o lo que le hace el mundo a Jesús. Celebra todo, menos a quien debe celebrar. Ahora, ¿cuándo nació, hermano? Aquí no es el tema, ¿verdad? No quiero perder mucho tiempo. No celebramos la fecha, celebramos la acción, ¿ok? Que es que Él vino. No el día, no sabemos el día, no sabemos la hora. Hay unos que andan especulando ahí. Bueno, hermanos, sino lo que celebramos es a la persona y lo que vino a hacer. ¿Sí me explico con eso? Esa es la perspectiva que debemos tener. Bueno, pero bueno, ellos aquí prohibieron las celebraciones navideñas porque pues para ellos eran rituales paganos, porque muchos símbolos, según ya saben, ¿no? Vienen de ciertas tradiciones y tal, pero bueno, ellos lo prohibieron. El punto aquí es que, bueno, querían dedicarse a Dios completamente, verdaderamente. Querían obedecer a Dios. Pero bueno, ¿qué pasó en las generaciones posteriores? Estos fueron estos puritanos de esta primera generación. Pero ¿qué fue lo que pasó con el tiempo? ¿Ok? Bueno, lo que pasó es que estos puritanos, o los que siguieron en las siguientes generaciones, fueron menos piadosos.
y excluidos de la pertenencia a la iglesia. Uno de los distintivos eclesiásticos más importantes de los puritanos de la Nueva Inglaterra fue el énfasis en la declaración pública creíble de conversión como condición para ser admitido como miembro de la iglesia. Se tenían que demostrarlo de manera pública. Sin embargo, los problemas surgieron en las generaciones posteriores cuando los niños no pudieron describir una experiencia de conversión vital y por lo tanto fueron excluidos de la membresía de la iglesia. Surgieron amargas divisiones y los ministros puritanos desarrollaron el llamado Pacto del Medio Camino como una forma para abordar el problema. Obviamente empezaron a haber situaciones porque cuando se lleva a un extremo, ¿se acuerdan lo que dijimos una vez la vez anterior? Me parece que fue en Cristología, que la religión no es mala, porque luego existe la frase de que Dios no es religión, Dios es relación. Y esas son frases que suenan bonito. Y ya lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos explicado también, pero a eso que suena bonito, también muchas veces hay que saber examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Ay, hermano, usted siempre le pone peros a todo, está peor que el pastor. Bueno, pero es que tenemos que saber bien las cosas, ¿sí o no? No nada más es creer por creer, no nada más es venir a la iglesia por venir, es saber por qué venimos, es saber por qué creemos lo que creemos, por qué adoramos a Dios, por qué oramos, por qué tenemos que leer la Biblia. Debemos estar convencidos, cuando hacemos esas cosas, debemos estar convencidos de por qué las hacemos. Porque ¿se acuerdan lo que una vez dijimos? ¿Cuál es? Que podemos hacer las mismas cosas, las mismas acciones, por educación y por hipocresía. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La intención. La intención. Porque una persona puede actuar de forma educada, pero nada más para sacarse beneficio de alguien. Para su beneficio o su placer. Pero no porque tenga un compromiso real. Pero nosotros como cristianos no actuamos de forma educada por impresionar o para apantallar a la gente, sino porque esa es la cultura que recibimos de la naturaleza de Dios. El perdón, el amor, todo eso, el verdadero perdón, el verdadero amor, lo aprendemos de Dios. ¿Cuál es el verdadero amor? 1 Corintios 13, ahí se lo dejo de tarea, léelo y medítelo en su casa. Ese es el verdadero amor. No el que sientes que aquí cosas, se comió algo, hermano o hermana, no, revísese, vaya al doctor. El verdadero amor no es el que aquí sientes cosas, es el que actúa en base a la decisión, a pesar de lo que podamos sentir. ¿Sí me explico? Entonces, pero bueno, eso lo recibimos de parte de Dios, pero alguien que no tiene a Dios en su corazón hace las mismas cosas tanto por educación como por hipocresía. Aunque sean las mismas cosas, aunque sean las mismas acciones, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál fue este pacto del medio camino? Porque como se empezaron a corromper las cosas, bueno, un hombre llamado Richard Mather, fue un reverendo, él desarrolló este pacto que denominó el pacto del medio camino, o de medio camino, que concedía una cuasi membresía, el bautismo, pero no la participación en la cena del Señor, a los hijos de los miembros de la iglesia. Porque también a los niños se les exigía ciertas cosas, pero bueno, eso ya era un extremo, ¿no? Los predicadores puritanos esperaban exponer a estos miembros de medio camino a la enseñanza y piedad, lo que eventualmente llevaría a una experiencia de conversión y por lo tanto a la plena membresía de la iglesia. Ahora, ¿cuál fue aquí el inacierto? Es que sucede lo que dijimos. Retomo lo que estaba explicando al principio. La religión no es mala. Porque escuchamos la frase, como dije hace rato, que Dios es relación, no religión. La religión no es mala, el problema es cuando los principios bíblicos y las enseñanzas se llevan a un extremo. Eso ya se convierte en legalismo, ¿ok? O religiosismo. Cuando eso ya es un extremo de que si no se cumplen ciertas cosas, ya no eres... Alguien que diga, hermano, alguien que nos diga, es que si tú no te vienes de corbata el domingo, no eres hijo de Dios. Eso es legalismo. Porque a poco por no traer corbata, entrar a la iglesia en corbata, ya Dios no es, ¿verdad? O ya no puedo hablar con Dios. Eso es extremismo, eso es religiosismo, eso es legalismo. Pero bueno, nosotros como cristianos tenemos que tener el equilibrio, obviamente pedir la guía a Dios y la sabiduría que viene de parte de Él, ¿ok? Porque obviamente que debemos de la iglesia, nosotros como la iglesia debemos ser un ejemplo de orden. ¿Sabe por qué?
Porque la palabra de Dios tiene un efecto, bueno, muchos, y uno de esos es que trae orden. Y debe haber un orden en nuestra vida. Un cristiano desordenado, un cristiano que es un caos, primero se puede dudar que es cristiano. O si sirve a un Dios, quién sabe cuál Dios, pero no el Dios de la Biblia, porque la palabra de Dios trae orden. ¿Se acuerdan en Génesis 1:1 qué es lo que dice ahí en el principio? ¿Verdad? Dios creó el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. Y luego dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. ¿Y qué más? Y vacía, ¿ok? Pero ¿qué sucede después de eso? Y dijo Dios, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Sucedió y empezó, era un caos, pero Dios empezó a ordenar todo, su palabra. Entonces, eso es lo que debe producir en nosotros la palabra de Dios. Y es lo que produce un hijo de Dios. Y en alguien que no, pues entonces ahí está pasando algo, o no está pasando algo. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando llevamos entonces al extremo? Es porque hay algo que no estamos aplicando bien de la palabra de Dios. Porque, bueno, no podemos poner, ¿verdad?, condiciones o requisitos de que esto es y esto no, porque a un extremo. No, porque al final lo que nosotros debemos saber es que la vida con Dios es un proceso, ¿sí o no? Nuestra vida con Dios es un proceso. Por eso, cuando estábamos hablando de la conocibilidad de Dios, ¿se acuerdan que nos preguntamos, ¿se puede conocer a Dios? ¿Usted qué cree? Sí, claro que sí, hermanos, esos temas no los vamos a exponer aquí. Claro que sí se puede, pero lo que no se puede es decir, ya conozco a Dios, porque Dios es eterno. No podemos, nuestra mente no nos alcanza a comprenderlo, todos los misterios a profundidad. No, podemos conocer lo suficiente de Dios y Dios nos, ¿verdad?, permite conocer lo suficiente de Él para poder tener una relación con Él, para poder servirle, para poder adorarle. Eso sí se puede. Pero conocer a Dios es algo de todos los días. Por eso, en un sentido un poquito más apegado a lo que es el principio de conocer a Dios, nosotros debemos decir, estoy conociendo a Dios, porque lo seguimos conociendo, ¿sí o no? No es de que, ya conozco a Dios, pues ya no tengo nada que aprender de Dios, es lo que queremos decir. No, es que estamos conociendo a Dios. Y bueno, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos corrigiendo cosas que Dios nos dice que debemos corregir, etcétera, etcétera. Pero eso es nuestra vida como hijos de Dios, que estamos, porque debemos crecer, ¿sí o no? Crecer en el conocimiento, claro, sí, de su voluntad, en el desarrollo del carácter, ¿ok? Pero bueno, ¿qué pasó entonces con los puritanos con esto? Bueno, pues bueno, las generaciones posteriores tuvieron ciertos desaciertos y se empezaron a corromper, porque se empezaron a alejar de lo que al principio se había establecido. Sucede, hermanos, que cuando una sociedad llega a ser muy extremista, o sea, exageradamente, o bueno, incluso en casa lo vemos, ¿no? Con el tiempo surgen generaciones que empiezan a ser más liberales, ¿ok? Que empiezan a tolerar, es lo que quiere decir liberal, ¿no? Que alguien que empieza a tolerar cosas, ¿verdad?, con las que no se deberían tolerar. Y pues bueno, con el tiempo se pierde la disciplina, se pierde lo que al principio había, lo conservador, ¿no?, por ser demasiado liberal. Y explicamos la vez pasada que una iglesia que es demasiado liberal, esas son aquellas que permiten prácticas, o más bien prácticas de la cultura del mundo dentro de la iglesia, como cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de música, cierto tipo de manera de vestirse, ¿no? Entonces, que eso no siempre es correcto. Por eso tenemos que tener ahí la guía de Dios. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, el puritanismo en Inglaterra fue siempre un movimiento minoritario, ¿ok? Incluso cuando tenían las riendas del poder político. El puritanismo de la Nueva Inglaterra fue mucho más dominante en la sociedad colonial, porque sí expandieron más lo que fue el ser, ¿verdad?, al convertirse en cristiano. Una vez que los puritanos se establecieron, se volvieron tan intolerantes con los que diferían de ellos como la Iglesia de Inglaterra lo había sido con ellos. Esto dio paso a lo siguiente. La visión puritana de la provincia de la Bahía de Massachusetts
no incluía la tolerancia a los cuáqueros. Miren, en 1660, una de las víctimas más notables de la intolerancia religiosa fue la cuáquera inglesa Mary Dyer. Como muchos puritanos ingleses, William y Mary Dyer emigraron a la Nueva Inglaterra en busca de libertad religiosa. Ella despertó primero recelos por su asociación con una mujer llamada Anne Hutchinson, que había sido excomulgada y desterrada en 1638. Es que llegaron a ser muy cerrados en este tipo de cosas, ¿no? Si alguien había sido expulsado de la iglesia, ahora nosotros tenemos la Biblia nos enseña nos da cómo tratar, ¿verdad?, la disciplina dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? O sea, el Señor lo dijo ahí, Mateo que es 18, ¿se acuerdan? Entonces, para tratar la disciplina dentro de la iglesia. También la Biblia nos enseña que con aquel que se diga hermano o que se diga cristiano, pero vive como un mundano, dice la Biblia, con el tal ni comáis. ¿Por qué la Biblia nos dice eso? ¿Que no debemos predicar el evangelio? Sí, debemos hacerlo. Y así, haciendo lo que la Biblia dice, lo vamos a predicar, porque si alguien está manchando el nombre de Cristo y de la iglesia, y a nosotros nos ven que hablamos como Él o que nos juntamos con Él, pues nosotros vamos a ser arrastrados. Porque al final, a quien ofendemos con nuestras acciones, con nuestras palabras, no solo es, ¿verdad?, a las personas, sino también a Dios. Pongámonos en esta perspectiva, ¿cómo podemos distinguir si alguien es un hijo de Dios o no? No me diga aquí, porque habla el enemigo. No, usted piénselo. ¿Cómo podemos saber cuando alguien es un hijo de Dios? Yo no puedo ver los corazones, usted sí. Bueno, es que no hablo literalmente que me abra aquí, hermano, porque no va a encontrar nada ahí. Pero, ¿cómo podemos saber? Pues no puedo ver en el espíritu, yo no puedo ver el corazón, yo no las puedo ver. Lo único que puedo ver es cómo se comporta alguien, ¿sí o no? Cómo habla, cómo se dirige. Y si uno es hijo de Dios y verdad y tiene esa relación con Él, hasta se puede percibir cuando alguien pasa tiempo con Dios. La entrega y la devoción se notan, hermanos. Se nota cuando alguien verdaderamente pasa tiempo con Dios. Por eso un pastor, ¿se acuerdan? Dijo una vez, las personas no nos tienen que ver orando. La gente no nos tiene que ver orando. Tienen que notarlo. Tienen que notar que pasamos tiempo con Dios. Siendo diferentes en el sentido de nuestra cultura, de nuestro comportamiento, de la manera en cómo nos dirigimos. Pero tristemente en esta época, cuando se pusieron demasiado extremos con todas estas restricciones religiosas, que no toleraban a alguien que no pensara igual. Imagínense, hermanos, qué amor, porque Jesús, ¿se acuerdan que incluso a los fariseos les predicaba, ¿verdad? Les hablaba, se acercó con los marginados, con los rechazados, y les predicó el evangelio. No les aplaudió lo que hacían, eso es muy diferente. No hizo lo mismo que ellos, porque luego dicen, pero el Señor Jesús iba a las fiestas, sí, pero no hacía lo que hace la gente cuando va a las fiestas. ¿O qué hizo Jesús? ¿O qué hacía Jesús cuando estaba rodeado de mucha gente? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús no se emborrachaba, no andaba ahí, ¿verdad?, haciendo aquelarres de que se peleaba con el vecino a las 3 de la mañana. Que luego quieren sacar ese argumento para escaparse. No. Veamos qué es lo que hizo el Señor, cómo se comportó. Pero bueno, entonces, pero si nosotros nos encontramos con alguien que no compartimos algunas de las doctrinas, lo sabio es obviamente no entrar en discusión. Porque entonces ahí es donde se pueden alterar los humos, como lo dice, ¿no? El carácter, y nos sale ahí el fariseo o la carne, ¿no? Simplemente con mucha sabiduría, bueno, pues no lo compartimos, pero hermano, si en alguna ocasión estás en necesidad y está de mí ayudarte con todo el corazón, lo hago. Te bendigo, te ayudo, te llevo todo raite, no sé, te compro, no sé. Si está de mí, o sea, no vamos a tirar el dinero, ¿verdad? Nada más por así. Ese es lo que debe predominar, el amor a nuestros hermanos en la fe, aunque no compartan a veces las mismas doctrinas. ¿Sí me explico? Pero ya si nosotros de verdad hemos cumplido, pero
conocemos a alguien que siempre nada más nos quiere estar, ¿verdad?, diciendo, quiere discutir, ahí sí la sabiduría de Dios debe gobernarnos, hermanos. Entonces, mira, hermano, con todo respeto, yo te aprecio en el Señor, te amo, pero si tú nada más quieres estar discutiendo, mejor mira, aquí la paramos. ¿Por qué? Porque luego después aquí porque no somos de piedra, hermanos, somos, ¿verdad? Tóquese, o sea, ¿a poco no se impacientan? ¿A poco no sé? Aquí en el norte somos bien mecha corta, ¿no? Entonces, pues en un momento de debilidad nos pueden agarrar y entonces el consejo es que siempre, ¿se acuerdan? Es el principio bíblico, en cuanto esté de nosotros, ¿qué debemos hacer? Estar en paz. Ese es el consejo bíblico, en cuanto esté de nosotros, estar en paz con todos los hombres, o sea, con todas las personas. Porque luego dicen, no dice mujeres, pues no, con todas las personas, o sea, a los que nos rodean. Cuando no se aplican estos principios bíblicos, suceden estas cosas. Las sospechas, por ejemplo, sobre esta mujer, ¿verdad?, sobre Mary, aumentaron considerablemente cuando se supo que antes de partir a Massachusetts había dado a luz a un bebé deforme que nació muerto. Para muchos puritanos de la Nueva Inglaterra, tal nacimiento era señal de participación demoníaca. Ahora, por eso es importante entender que tenemos que tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios, de meditación, pero también aprender a estudiar la Biblia. No me digan, pero ¿cuántos años tiene en la iglesia, hermano? No, pues apenas voy saliendo el cascarón, 10 años. No, hermano, tenemos que entender que es importante vivirla, es lo más importante. Pero ¿cómo vamos a saber vivirla si nunca le damos el tiempo para meditarla, pero también para estudiarla? Porque hay cosas que tenemos que darle más tiempo para poder entender lo que dice un pasaje. Entonces, cuando no se tiene esta seriedad y esta responsabilidad bien asentada en nuestro corazón de meditar la palabra y estudiarla, entonces nos creemos todo lo que vemos en el internet, o lo que nos dice el vecino, o lo que nos dice la comadre, no sé con quién hable, ¿no? No, es que mira, tú no debes salir en la luna llena porque se te va a caer un ojo, y ahí andan los cristianos todos. No, hermano, pues, ¿sí me explico? O sea, le creen más a esas cosas que lo que dice la Biblia. Y si de verdad nos diéramos el tiempo, no viéramos, ahorita hay que cuidarnos mucho. Yo siempre, cada vez, ¿verdad?, como decía Pedro, que tengo oportunidad se lo voy a repetir, cuídense mucho, hermanos, de lo que sale en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, lo que usen, todos los videos que suben de cosas de profecías, de que todo eso que salen ahí, hay mucha desinformación ahí, hermanos. Hay mucha desinformación ahí. Y muchos cristianos de repente andan compartiendo esas cosas y contenidos y todo eso. Y no es ni sano, no es ni edificante, y puro dividir, ¿no? A veces ni saben ni qué creen. Entonces, cuidemos mucho todo eso, porque si en esta época y en el primer siglo, ¿verdad?, cuando estaba el cristianismo más puro, había divisiones por interpretaciones diferentes. En el siglo I, hermanos, donde el cristianismo era más puro, quiero dejar eso claro, se dieron divisiones. Ahora más. Está todo, si explico, todo plagado, ¿ok? Pero bueno, durante su visita a Inglaterra, esta mujer en 1652, Mary, se unió a la sociedad religiosa de los amigos, así se llamaba, ¿no? No solo, o lo que se denominó después como los cuáqueros. No solo se convirtió en una devota cuáquera o de esta denominación, sino que en una activista. Regresó a su casa en Rhode Island en 1657 y al año siguiente acabó en Boston protestando contra una nueva ley que censuraba a los cuáqueros. Fue arrestada y expulsada repetidamente de la colonia. Se libró, fíjense, de la horca en el año de 1658 gracias a una apelación de última hora de su hijo. Fue desterrada de Boston con una solemne advertencia de que no habría más piedad. Pero a Mary Dyer no se le iba a negar el martirio. Volvió a Boston en el año de 1660 para desafiar la ley anticuáquera y fue nuevamente condenada a muerte en mayo de ese año. Esta vez la sentencia sí se cumplió. Bueno, esto fue algo que nosotros tenemos que decir por honestidad y por ética bíblica y ministerial, también los capítulos oscuros de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no encubrió a sus siervos cuando pecaron. Todos leemos cómo David falló, ¿sí o no? David se equivocó. Moisés también se equivocó.
Elías también, y ahí está, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda, hermanos, que somos personas que tenemos debilidades y Dios lo sabe. Y Dios las entiende, pero eso no es pretexto para no querer, ¿verdad?, hacer las cosas bien. Pero se dejan los capítulos oscuros porque de ahí entendemos que la gloria es para Dios. Y a pesar de lo que somos o de lo que no somos, o lo que debemos ser y a veces no somos, Dios, ¿verdad?, en su misericordia nos ayuda, incluso nos usa, ¿no? Pero bueno, hay muchas lecciones ahí, o estoy nada más generalizando, pero es todo un... Ya hemos hablado mucho en las series de los domingos, pero hermanos, nosotros tenemos que decir los momentos o los episodios oscuros de la iglesia, porque no los vamos a ocultar. Aquí no se trata de decir la iglesia, la iglesia, pues bien padre, aquí nunca hay errores. No, claro que sí, pues estamos usted y yo, ¿cómo no va a haber errores? No, estamos nosotros, pero el punto no es estar señalando en lo que nos equivocamos o todo eso, sino reconocer, ¿verdad?, que dependemos completamente de Dios. Y Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la guía para hacer las cosas. Pero bueno, aquí nuestros hermanos puritanos se fueron al extremo y condenaron a esta mujer porque había sido expulsada o había sido censurada por la forma en que actuaba. Bíblicamente no hay un respaldo para esto. Nosotros, hermanos, no tenemos un respaldo de la Biblia para andar condenando gente a muerte. Quiero que entendamos esto. Un cristiano, si se llegara a establecer una sociedad cristiana, ¿okay?, nosotros a un miembro de la familia no hay un principio que respalde que tengas que condenar a muerte a un cristiano. De un cristiano a otro cristiano, aunque no crea lo mismo que tú crees, aunque no crea lo mismo que yo crea, no hay, hermanos. Y a estos hermanos se les olvidó eso. ¿Sí me explico? Ay, hermano, pero yo nunca he condenado a nadie a muerte. Pero a veces, hermanos, las diferencias pueden hacernos decir cosas contra otros. Un cristiano no se puede, y esto es algo muy delicado, pero tenemos que decirlo. Nosotros no tenemos por qué alegrarnos, inclusive cuando a un criminal se le sentencia a muerte. Le voy a decir por qué. Porque al final de cuentas es un alma. ¿Sí me explico? Y la verdad, nadie quiere experimentar la eternidad sin Dios. Por eso no nos podemos alegrar sí, se lo ganó, pues es la justicia, es lo que le toca, pero no tenemos que alegrar porque le vaya mal aún que sea un delincuente. Sino orar, bueno, Señor, si está dentro de tu voluntad, concédele a este hombre, a esta mujer que se arrepienta. Pero hay muchos cristianos que a veces celebran eso. Qué bueno que lo atropellaron. Y hermanos, o sea, eso no está bien. Aunque sea un criminal, porque al final, fíjense, nosotros acuérdense que hemos sido creados a la imagen de Dios. No es que Dios se parezca a nosotros, hermano, que tenga ojos de color, no, sino que Dios en nosotros puso su imagen, portamos la imagen de Dios en cuanto a su forma de ser, en nuestra complejidad espiritual, todo. O sea, aquí nosotros llevamos la huella de Dios. No nos podemos alegrar de las malas cosas que le pasan a otras personas. ¿Sí explico? Un cristiano no. Uno que no es cristiano, pues se entiende, pero un cristiano no. Un hijo de Dios no. ¿Ok? Y por último, ¿quién me regala 5 minutos? ¿Sí? 5 minutos. ¿Cristianos o mexicanos? Cristianos son eternos, ¿eh? Ya no les gustó. No. Bueno, vamos a terminar este punto ya para cerrar y ya si el Señor lo permite vamos a hablar de los puritanos y las brujas. Fíjense, te acaba de pasar la festividad antigua esta del Samhain, ¿no? Lo que hoy se le llama como Halloween. Dicho sea de paso, si quieres saber más, pueden ver la enseñanza, está en YouTube, creo que se llama El origen del Halloween o algo así, está en la página oficial. De paso, pues suscríbanse al canal, no es spam, ¿verdad? Pero suscríbanse al canal de la iglesia en YouTube, ¿no? Ahí estamos. Denle la campanita. Pero bueno, ahí está, si quiere, ahí se dio un estudio del origen del Halloween y las prácticas de dónde surgen, ¿no? Pero bueno, fíjense, los puritanos y las brujas. Hay otra expresión de intolerancia entre los puritanos de la Nueva Inglaterra. Lo que se conoció como la casa de brujas surgió por primera vez durante el siglo XV. Ahora, este es otro. Ahora, no estoy, porque quiero aclararlo aquí, no estoy celebrando que hayan hecho esto. Al contrario, estamos viendo que esto no estuvo muy bien. Pero tenemos que decir lo que hicieron, ¿ok? O lo que se hizo en aquella época. La casa de brujas, retomo, surgió por primera vez durante el siglo XV en el sur de Francia, al oeste de Suiza, ¿ok?
De ahí que vienen muchas historias, pero no me puedo detener en cada cosa, pero si le interesa más, ahí lo puede investigar o le puedo decir cómo hacerlo. La llamada manía europea por las brujas, como se le denomina, alcanzó su apogeo entre el año de 1581, fíjense, y el año de 1675. E incluyó víctimas tanto como hombres como mujeres, ¿okay? De todas las edades y de todas las clases, ¿okay? Esta es obviamente una mancha para la iglesia, tristemente, pero bueno. Según las mejores estimaciones, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVIII, es decir, desde el año de 1500, 1400, hasta por ahí del 1700, para ubicar los años, se calcula que fueron ejecutadas como brujas unas 70,000 personas. Fíjense, 70,000 personas, la gran mayoría de las cuales eran mujeres. Comúnmente se les atribuía esto a las mujeres, ¿ok? La misoginia cultural general se manifiesta en algo llamado viene de una frase en latín, Maleus Maleficarium, que quiere decir el martillo de las brujas. Este fue un libro publicado en el año de 1487. Este libro decía, voy a citar una parte, un extracto o un fragmento, decía lo siguiente, fíjense: toda maldad no es dada comparada con la maldad de una mujer. ¿Qué otra cosa es una mujer sino un enemigo de la amistad? Fíjense lo que decía este libro. Un castigo ineludible, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un detrimento delicioso, un mal de la naturaleza pintado con bellos colores. Y ese es lo que decía este libro, hermano, o sea, completamente, ¿verdad? Para que vean, jóvenes, no la están pasando mal, no se quejen, ¿no? Denle gracias a Dios por su familia. Este libro estaba dedicado a tratar y a castigar a las brujas. Tristemente, muchas de estas ejecuciones sí se dieron por parte de personas que se apreciaron de ser cristianos, ¿sí me explico? Ahora, pues por eso traemos toda una mancha ahí, hermanos, histórica también, aparte de todo lo que ya sabemos, ¿no? Esto también, porque esto fue un extremismo de la iglesia. Bueno, esto mucha gente actualmente no lo sabe, pero muchos citan fuera de contexto todo esto. Pero bueno, como última parte vamos a hablar del juicio de las brujas de Salem, ¿ok? No sé si han escuchado ese nombre, Salem o Salem. ¿No se acuerdan que hace mucho, bueno, aquí los más jóvenes no van a recordar eso, pero hubo un remake de eso? Hubo una serie que se llamó Sabrina, ¿se acuerdan? La bruja adolescente, ¿se acuerdan? Ahí en esa serie salió un personaje, un gato que hablaba, que se llamaba Salem, pues es en referencia a esto, ¿ok? Bueno, un encuentro en los juicios de Salem, uno encuentra este mismo tipo de misoginia en la locura de por las brujas que llegó a Nueva Inglaterra. Los primeros indicios de problemas se produjeron en el pueblo de Salem durante el invierno de 1692. Cuando la hija del pastor del pueblo, Betty Parris, de 9 años, y su amiga y su prima, Abigail Williams, de 11, comenzaron a mostrar un comportamiento extraño, ¿ok? Las niñas gritaban incontroladamente, lanzaban cosas, emitían extraños gemidos y se contorsionaban en posiciones peculiares, es lo que dice la historia, ¿ok? La brujería surgió de inmediato como la única explicación para tal comportamiento. Hay muchas cosas ahí, hermanos, hay muchos mitos. Estas acciones que se tomaron, obviamente fue porque la iglesia no hizo lo que debía hacer, no era casarlas, o los cristianos. Obviamente que hubo mucha gente que no era cristiana que sí hizo cosas equivocadas, ¿no? Pero la gran mancha la llevó a la iglesia ahí, tristemente, pero no era la solución. Okay, eso no era la solución. Las sospechas se centraron en tres mujeres locales que vivían en los márgenes del pueblo. La primera se llamaba Sarah Good. Era una mendiga sin hogar. Sarah Osborne, esa era la otra mujer, era considerada un personaje desagradable que no asistía regularmente a la iglesia. Y una mujer llamada Tituba. Ella era una
esclava india que fue acusada de adivinación. Ahora, es posible, recuerden que también en la India sí hay bastante temas que ellos tienen de su religión, que hacen ese tipo de cosas como de adivinación, de brujería y todo eso. Tiene otro nombre, pero no vamos aquí a hacer los tecnicismos, solamente para entenderlo completamente. Bueno, las 3 mujeres fueron encarceladas en marzo de 1692 bajo la sospecha de brujería. Las acusaciones se multiplicaron y se produjeron más arrestos. Con las tensiones en aumento, se estableció un tribunal especial para juzgar los casos. La primera persona llevada a juicio fue en realidad una mujer llamada Bridget Bishop, que fue acusada de ser una bruja por su estilo de vida inmoral y su tendencia a llevar ropa negra. ¿Okay? Ahí es donde se empiezan a crear los símbolos que cuando uno dice, una bruja, y se imagina, bueno, ahí de aquí surgen esos símbolos, ¿okay? Esas imágenes, pues. Fue declarada culpable y ejecutada en la horca en junio de 1692. Otras 5 mujeres fueron ejecutadas en julio y luego 4 hombres y una mujer fueron ejecutados en agosto. La última de las ejecuciones tuvo lugar en septiembre, cuando 6 mujeres y 3 hombres fueron colgados. Giles Corey, un granjero de 80 años y marido de una de las acusadas, también fue detenido en septiembre de 1692. Corey se negó a cooperar con las autoridades y fue sometido a una inusual forma de tortura. Se le colocaron piedras cada vez más pesadas en el pecho para obligar a declararse culpable. Tras 2 días de tortura en los que se le colocaron pesos cada vez más pesados en el pecho, este hombre finalmente falleció sin llegar a declararse culpable. Nunca confesó ningún tipo de brujería. El último juicio tuvo lugar a finales de abril y los 5 acusados fueron declarados inocentes, poniendo así fin a este horrible episodio. En el recuento final, ¿verdad? 20 habían sido ahorcados, 1 murió aplastado y al menos otros 4 murieron en prisión. Es una cierta ironía que quienes habían oído, fíjense, de Inglaterra buscando tolerancia religiosa, fueron los mismos intolerantes con los demás, tristemente. O sea, porque los puritanos vinieron oyendo de la intolerancia que había en Inglaterra a este lugar y aquí ellos no toleraron esto. Ahora, si en el caso, porque esto ya con eso termino, en el caso de que hubiera sido real que fuesen practicantes de brujería, regresamos al punto, la solución no era ejecutarlas, ¿okay? Era tener una verdadera labor espiritual, ¿no? Si traían algo, prohibir eso, y ver otras maneras, pero no ejecutar. Eso no era, eso ya eran, esto era ya parte de la cultura que ellos tenían, que venían de allá, porque así se solucionaron muchas cosas en la Edad Media, con ejecuciones. Esta es una mancha en la historia de la iglesia, pero tenemos que decirlo porque esto es lo que realmente sucedió. En esto no estamos de acuerdo, hermanos. Nosotros como cristianos, con vergüenza tenemos que decirlo y con lágrimas en los ojos, porque esta no es una manera de cómo debemos proceder ante todas estas cosas. Que al final, ¿quién va a dar cuenta delante de Dios? Es cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, no podemos obligar a alguien a creer o a descreer, no sé, y no podemos imponer obligatoriamente la religión o la vida espiritual. Cuando se hace eso es cuando surge más rebeldía. Por eso nosotros tenemos que pedir la sabiduría de Dios para saber cómo guiar e instruir a otros. En el caso de los padres a sus hijos, papás, ya lo saben, ¿verdad? Eso ustedes saben más, son los expertos aquí. Pero ¿qué pasa cuando se les ponen, verdad, más así, que quieren obligar a los hijos, que los hijos son más rebeldes que en otra cosa? Pero cuando usamos la sabiduría de Dios para saber explicarle las cosas, el adolescente va a ser rebelde porque es la etapa de que creen que lo saben todo, de que nunca se equivocan. Y todavía hay adolescentes gratotes, ¿no? Pero en esa época es una etapa de cambios y el estarlos ¿verdad?, hostigando demasiado va a crear siempre una actitud de estarlos desafiando. Si ya de por sí lo traemos, como dijo el otro, lo que tenemos que hacer es pedir la guía de Dios para saber cómo instruirlos. No solo se trata de decirles en qué están mal, sino por qué están mal y qué es lo que deben hacer. Y ahí de la mano llevarlos.
Porque, ¿se acuerdan lo que hemos dicho? Si nosotros no educamos a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. Si yo no le explico al adolescente, a mi niño, a mi niña, por qué está mal gritarle o contestarle cuando le están hablando o no poner atención, ¿verdad? Va a crecer que está bien que lo haga. Y cuando sea un adulto, como no recibió formación y educación, ya no va a estar mami o papi para ayudarlo y se va a meter en problemas graves. Por eso, ¿verdad? Hay que orar, que Dios nos dé la sabiduría para saber cómo explicarles a nuestros hijos la realidad del pecado, la realidad del mundo y su cultura, la realidad del cielo y del infierno y la esperanza que hay en Cristo. No nomás es decirle, hey tú, tortuga, o sea, no, hermano, pues ese es, aunque sí sea, ¿no? Pero de saber cómo abordar los temas. Porque, hermanos, también es mi primera vez viviendo, o quien ya tiene 3 vidas aquí. Nadie nace sabiéndolo todo. ¿Sabe quién es el que lo sabe todo? Nuestro Padre. ¿A poco Él no nos va a poder decir cómo hacer las cosas? ¿Cómo transmitir? ¿Cómo ejercer la disciplina? Porque sí hay una manera de ejercerla bíblicamente. Y no nomás es la vara, ¿verdad? A los papás les gustan más las varas, ¿no? Acuérdense que Dios usa 2 cosas, con eso termino. ¿Se acuerdan que Dios usa 2 cosas para formarnos? Principalmente como pastor. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera? La vara. ¿Se acuerdan de los que... ¿verdad? Pero la otra herramienta que tiene el pastor es el cayado. ¿Se acuerdan? El cayado es más largo que la vara. Y ese hace que cuando una oveja se está desviando, ¿no? La encarrila otra vez. O si se atoró, con el cayado la jala. ¿Ok? Entonces, aprendamos a usar la vara y el cayado, hermanos. Amén. Ay, hermano, por eso no vienen los jueves nadie, porque usted puro regañar aquí. Bueno, es que tenemos que saber hacer las cosas, ¿sí o no? Tenemos que ser ejemplo para esta sociedad y este mundo que está en pecado, hermanos. Que puedan ver a nosotros que las verdades de Dios no son un cuento, que la Biblia no es un mito, que sucede todo lo que Dios promete en nuestras vidas cuando hacemos todo lo que Dios nos pide. Eso es lo que deben ver, hermanos. Porque hoy todos quieren lo que Dios da. Los cristianos de hoy quieren todo lo que Dios da, pero sin hacer todo lo que Dios pide. Y pues ahí es donde nos metemos en problemas, ¿sí o no? Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Si Dios permite, pues ya la siguiente clase de la historia de la iglesia avanzamos. Pero esta parte no la había abordado porque era un poquito delicada. Me regresé un poquito, cronológicamente hablando, pero sucedieron este tipo de cosas. Como cristianos no estamos de acuerdo en todas estas ejecuciones que se hicieron en el caso de las brujas. No fue un método bíblico ni aprobado por Dios. Hubo otras cosas, hubo otros horrores en la historia de la iglesia. Ha habido. Pero esto solamente nos recuerda cuando falta la sabiduría y la guía de Dios en los dirigentes, en los líderes cristianos. Por eso, hermanos, hay que orar unos por otros y hay que orar por nuestros pastores, hay que orar por los hermanos servidores que estamos aquí participando, porque todos estamos en el mismo barco y podemos equivocarnos, pero que Dios nos dé la humildad para reconocer, que Dios nos ayude para saber, ¿verdad?, hacer las cosas para que Él sea el que sea glorificado, porque la iglesia es de Él, no es mía, no es del pastor, es de Él la compró con su sangre, somos de Cristo, amén. Entonces hay que estar orando unos por otros para que Dios nos guarde y no se vean estas cosas en nosotros, porque aquí pues se ve que no había esa verdadera, ¿verdad?, sabiduría de parte de Dios. Les faltó tristemente, ¿no? Tristemente, pero esa lección es para nosotros para no hacerlo. Y esto aplica en muchas cosas. Amén. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Vamos a orar para estar terminando y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo jueves. Acuérdense que dejamos una tarea. ¿Se acuerdan? Dejamos 2 preguntas. No les lo recuerdo porque luego, hermano, pues es que hubo 2 preguntas. ¿Se acuerdan? Meditar en el pasaje de Isaías 53, el versículo 4 al 7, y dejamos 2 preguntas ahí. Entonces, ahí está la clase. Vuelvan si quieren escuchar la de la semana pasada, la de Cristología, y vamos a revisar las preguntas. Nada más eran 2. Amén. Y si el Señor lo permite, aquí vamos a continuar. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde una vez más por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo que nos permite compartir de clase, de enseñanza, Señor. Y gracias porque siempre hay una lección para nosotros. Siempre hay algo que aprender. Tristemente también nuestros hermanos a lo largo de la historia se han equivocado. La iglesia
ha cometido, u hombres, en tu nombre, en nombre de la iglesia, han cometido errores y han manchado tu santo nombre, Señor. Tristemente, todavía hoy cargamos en un sentido con esa responsabilidad de ser verdaderamente tu iglesia y de que puedan verte a ti a través de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, cuando a veces hemos criticado los errores de la historia, pero nosotros no nos hemos dedicado a ti como deberíamos. Cuando no hemos ido a la iglesia, cuando no nos hemos comportado como tus hijos. Señor, perdónanos y ayúdanos a aprender a vivir para ti, descubriendo tu voluntad, la pasión de seguirte, de servirte y el entender por qué es mejor dedicar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas para ti. Porque este mundo está en proceso de desaparecer. Pero aquellos que hagan tu voluntad, que se dediquen a hacer tu voluntad, vivirán para siempre contigo en la eternidad. Señor, que la esperanza es saber que un día tú regresarás y acabarás con todo el mal, con el pecado, de que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cada día, Señor, nos motive, nos mantenga fieles para seguirte a ti, para guardarnos para ti. Te pedimos que nos lleves con bien en nuestros hogares, cuida nuestros vehículos de cualquier falla, cuida nuestra salud en el camino de regreso, Padre, nuestras casas, a quienes nos esperan allá en nuestros hogares, Señor, y si no fuésemos librados de nada, te vamos a servir, Señor. También por eso te pedimos la pasión para cualquiera que sean las cosas que pasen, nuestro compromiso y nuestro amor por ti y nuestra adoración no cambien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos...